¿Qué tal, mis pequeños Fénix? Yo soy Metalers y bienvenidos al especial de Halloween y Día de Muertos de este año. Gracias a todos los que participaron enviando sus anécdotas de horror, que ya saben, si tienen alguna historia terrorífica que les haya sucedido a ustedes o a algún conocido, pueden enviarlas por mensaje privado a mi Instagram que está en la descripción. De esta manera, daremos paso a una nueva sección en el canal para que todos puedan tener la oportunidad de contar sus anécdotas más aterradoras en este espacio. Les deseo una aterradora noche y los agradecimientos más especiales son para mis mecenas que están haciendo esto posible: Darwin Oraica, Alex Valencia, Pachuco, Alejandro Alazáñez, Luis Rayo, Halfcast, Jonathan Araujo, Barrio 666, Francisco Rosas y Pedro González. Recuerda que tú también puedes ser uno de mis mecenas y tener acceso a los beneficios exclusivos de mi Patreon, como tener la mención honorífica en todos mis videos, los capítulos de Apocalipsis Z y contenido especial, suscribiéndote por allá. Muchas gracias. Esto me sucedió cuando tenía más o menos unos 13 años. Hoy tengo 25 y todavía recuerdo el suceso como si hubiera sido ayer. Antes de venir a la capital, vivía en el estado de Veracruz. Mi familia siempre se caracterizó por ser muy unida, desde los más grandes hasta los más chicos. Mis tíos y mis papás solían reunirse seguido, a pasar los fines de semana conviviendo y tomando, mientras que los más chicos nos íbamos a jugar a la calle. La verdad es que mi ciudad natal es, o era, porque hace muchos años que dejé de vivir allá y estoy un poco desconectado, un sitio muy tranquilo y nunca nos pusieron demasiadas trabas para salir a divertirnos entre todos los primos. Había un lugar que nos gustaba visitar cuando aún era temprano, ya que la caminata hasta el sitio era algo larga y como todos nos íbamos a pie para ir platicando o jugando a cualquier tontería, se hacía un recorrido de un cierto tiempo. La cosa es que, para poder llegar hasta allá, había que subir por un cerro, no demasiado alto, pero sí algo peligroso, si consideramos que era un lugar inhabitado y que animales salvajes podrían rondar el área. Pero como lo hacíamos de día, nunca nos dio miedo, ni sentíamos que corríamos algún peligro, ya que además siempre íbamos en bolita. Nunca éramos un grupo de menos de 6 personas. Recuerdo que habíamos llegado al lugar de siempre y sabíamos perfectamente hasta dónde podíamos llegar. Ya teníamos un límite establecido, pero en esta ocasión, por aquello de que a algún listo se le ocurrió la grandiosa idea de retarnos a ver quién era el que podía llegar más lejos, más allá de la colina, para esto éramos 4 chicos y 2 chicas. Las mujeres del grupo fueron las primeras en pronunciarse en contra de la idea, pues decían que era meternos en algún problema, porque siempre se nos dijo que no fuéramos más allá de la colina, que podíamos toparnos con algún animal peligroso, ya que estaba demasiado solo e inexplorada esa parte del cerro. Pero como los vatos éramos más, decidimos que sí, que lo haríamos, y me incluyo, porque estaba morro y algo pendejo. La verdad no me di mucho las consecuencias de aquello, solo quería divertirme y hacer algo diferente a lo que siempre hacíamos. Comenzamos la carrera por la colina y en el trayecto uno de mis amigos gritó que el que alcanzara primero a llegar a la cueva que se veía más adelante, ganaba. Así lo hicimos y corrimos hasta que uno de mis amigos ganó y se comenzó a reír de nosotros por no ser lo suficientemente rápidos. Las chicas se habían rendido a mitad de camino y ya solo venían caminando detrás nuestro. Esperamos a que ellas llegaran y entonces nos preguntamos que cuál sería el premio por haber ganado la carrera. Recuerdo que todos nos miramos pensativos, y fue entonces que una de las niñas dijo, en un tono bastante malicioso, que ya que había ganado y que él era el más fuerte, ¿por qué no entraba a la cueva? Que seguro no tendría miedo de demostrar qué tan valiente era. Mi amigo, al que llamaré Ulises, dudó un momento en entrar. Recuerdo su expresión, de verdadero terror al mirar el oscuro hueco de la cueva, pero al mismo tiempo se contenía para no parecer un cobarde frente a todos los demás. Con una mueca entró a la cueva y dijo que solo lo haría durante 15 segundos, que contaran el tiempo y saldría de vuelta. Todos estábamos de acuerdo y comenzamos la cuenta regresiva.
Ulises entró y ya pasaban más de los 15 segundos, así que comenzamos a gritarle que saliera, pero nada, no se escuchaba ni un solo ruido. Todos nos miramos pensativos en si deberíamos entrar, hasta que una de las chicas dijo que fuéramos todos, que no lo dejáramos solo ahí dentro, que le podría haber sucedido algo malo. Sin pensarlo 2 veces entramos gritándole que saliera, que se dejara de bromas estúpidas, pero no hubo respuesta. Todo lo que escuchamos eran los sonidos de gotas caer en algún sitio. Estaba demasiado oscuro y no nos íbamos a internar tanto, solo llegamos hasta donde todavía daba la luz externa. Nuestra sorpresa fue inmensa cuando vimos a Ulises parado al frente de una especie de artefacto que en aquel entonces asocié con un sarcófago o algo parecido a un féretro. Hoy día que he visto imágenes e investigado al respecto, sé que se trataba de un antiguo instrumento de tortura medieval al que le llamaban la Dama de Hierro. En efecto, era una especie de sarcófago con muchos clavos, picos y cosas dentro, donde se metía una persona y se cerraba, para matarla encajando cada uno de esos clavos en todo su cuerpo. El que vimos en aquella cueva poseía sangre chorreando a su alrededor, sangre que a todas luces estaba fresca. Ulises no se movía en lo absoluto. En un estado catatónico tuvimos que sacarlo de ahí arrastrándolo. El miedo que nos provocó aquella Dama de Hierro nos hizo salir corriendo en cuanto tomamos a Ulises de aquella cueva. No quisimos saber nada más al respecto. Cuando ya estuvimos fuera de la cueva pudimos ver que Ulises se había orinado en los pantalones y estaba llorando, pero sin decir absolutamente nada. Por más que intentábamos preguntarle qué había pasado allí dentro, nunca nos dijo si vio algo más aparte de lo que nosotros vimos. De hecho, Ulises nunca más volvió a hablar después de eso. La noche de ese día tuve muchas pesadillas con la Dama de Hierro. Soñaba que algo horrible salía de allí dentro y venía por mí hasta mi casa. Esto jamás se lo dijimos a nadie, ya que nos daba mucho miedo que nos regañaran y nos castigaran por habernos ido más allá del cerro. Cabe resaltar que Veracruz es muy conocido por su alta cultura en brujería y en este tipo de artes. Nosotros nunca quisimos saber más del tema, por miedo a que se tratara de algo relacionado al mismo, y no queríamos tener nada que ver con aquello. Si se preguntan qué pasó con Ulises, pues, además de perder el habla por completo, a las semanas posteriores se enfermó gravemente y no pudieron hacer nada más por él. Falleció casi al mes después de aquel suceso. Las malas lenguas dicen que le hicieron un trabajo para dañar a su familia, un trabajo que había sido tan fuerte que se cobró con su vida. Acá, en la península de Yucatán, suelen suceder variedad de cosas extrañas, muchas veces heredadas de la cultura maya que tiene gran parte de sus raíces aquí. Esta historia es sobre un conocido de mi papá, algo que sucedió hace varios años, pero que sigue siendo un misterio para todos los que conocieron a Don Moncho. Don Moncho vivió en un pueblo cercano a esta zona y se le conocía como un señor que pasaba solo mucho tiempo, pues no parecía tener familia que se le conociera. Pero lo que no tenía en familia, lo tenía en cariño de la gente que lo conocía y que muchas veces le llevaban comida a su casa, ya que sabían que se mantenía de lo poco que iba sacando de trabajos como cortar maleza de algunas casas o ayudar a trabajos de campo que no fueran muy pesados para él. Un 31 de octubre, para el 1 de noviembre, en la madrugada del Día de Muertos, comenzó a escuchar muchos ruidos afuera de su casa. Como ya estaba acostumbrado a pasar las noches solo, no era una persona que se asustara con facilidad o le intimidaran este tipo de cosas. Su intención era más que nada saber qué era lo que provocaba tales ruidos. Cuando se asomó pudo ver una procesión de gente que caminaba por las calles. Él sabía, debido a sus años y experiencias, que no se trataba de ningún hombre vivo. Desde el primer momento supo que se trataba de las ánimas de los muertos, que bajaban hasta sus hogares para comer la ofrenda que sus parientes les habían puesto y pasar ese Día de Muertos en familia, como es la costumbre de esta fecha tan especial en la cultura mexicana. Una de estas ánimas, la que él describió como un hombre vestido humildemente y descalzo, se acercó a él, le extendió la mano dándole una vela, la cual Don Moncho tomó sin dudar. Esta ánima se caracterizaba por un color pálido en todo su ser,
y un semblante que casi no se podía distinguir debido a lo ancho de su sombrero tejido. Luego de entregarle aquello, se alejó reuniéndose nuevamente con su procesión, y don Moncho entró a su hogar, dejando la vela encendida en su mesa. A la mañana siguiente se encontró con que, en el lugar de la vela, se hallaba un fémur humano, junto a un antebrazo esquelético. Días posteriores a la anécdota, don Moncho desapareció misteriosamente del pueblo, y nadie más volvió a saber de él. Esto le sucedió a un conocido del Walmart donde estuve trabajando durante algunos años como bodeguero. Este compañero de trabajo, al que llamaremos Manuel, era un señor de unos 40 años más o menos, que parecía llevar bastante tiempo trabajando en este Walmart. Según lo que platicaba él, ya le habían ocurrido un par de cosas escabrosas estando solo en la bodega, a veces incluso con más gente, pero siempre encontrándose apartado de los demás por una razón u otra. Siempre que se tocaba el tema de lo paranormal, lo tomaba como algo bastante típico, además de que el estado donde vivo, la gente suele creer mucho en estas cosas y le guardan un gran respeto, a diferencia de las grandes ciudades. Esta anécdota en específico es un punto y aparte en la vida de don Manuel, ya que, aunque siempre tuvo contacto con este tipo de cosas y se jactaba de ser un hombre con cierta resistencia ante apariciones y demás, este suceso lo marcó a tal grado que luego de esto dejó de trabajar en el Walmart donde había estado durante toda su vida. Un día le había tocado quedarse en lo que vendría siendo el turno nocturno, donde más o menos saldría a las 11 de la tienda, ya que uno de los muchachos con quienes trabajábamos había enfermado y le tocó cubrirlo. Esa noche le tocaba ir a dejar un cargamento al área de congeladores, y era prácticamente lo último que tenía que hacer para terminar su turno y poder irse. Cuando entró y dejó la carga dentro, solo se encargó de acomodar las cosas en el lugar correspondiente. Ya estaba a punto de terminar aquello cuando escuchó un extraño ruido metálico. Enseguida corrió a ver a la puerta, ya que la había dejado entreabierta y todo apuntaba a que se había cerrado. No debía ser gran problema, ya que la puerta se cerraba y se abría perfectamente desde dentro. De hecho, lo indicado era que siempre que entrara, la cerrara, pero esa vez no lo hizo así. Cuando intentó abrirla, se dio cuenta de que no podía, que estaba trabada de alguna manera, y esto le hizo preocuparse bastante. Lo peor vino cuando las luces se apagaron por completo, dejándolo en una absoluta oscuridad. Don Manuel entró en pánico, ya que pensó que una falla en el generador de energía le había dejado encerrado, y que no podrían abrirle a tiempo. Sacó su teléfono celular y comenzó a marcar a uno de sus compañeros que se hallaba afuera, cubriendo otras actividades, pero este no le respondió el teléfono. Don Manuel comenzó a sentirse cada vez peor y encendió la lamparita de su teléfono para iluminar un poco mientras ya comenzaba a temblar del frío. No olvidemos que se hallaba en un congelador donde las temperaturas son demasiado bajas. Cuando luzó a su alrededor, la figura de un círculo amarillo apareció al frente de él. Poco tardó en darse cuenta de que se trataba de un globo amarillo que flotaba a menos de 1 metro de él. Y lo que describió como el peor momento de estar encerrado allí dentro fue que el globo pendía de un hilo, el cual estaba siendo jalado hacia atrás, provocando que el globo se alejara lentamente en dirección opuesta a él. Don Manuel comenzó a gritar y a golpear a la puerta tanto como podía, pero nada. Lo que cuenta él como interminables minutos transcurrieron hasta que alguien llegó para abrirle y encontrarse con don Manuel tirado en el piso, en completo estado de shock. Le ayudaron a levantarse y sacarlo de allí, pero en cuanto puso un pie fuera del congelador, se desmayó. Don Manuel fue internado en el hospital durante varios días y nos comentaron que le había dado un preinfarto. Semanas después regresó a la sucursal cuando ya se hallaba más repuesto y nos contó la historia. Realmente nadie pudo dudar de él, ya que siempre se caracterizó por ser un hombre muy serio y responsable, además de que ya algunos compañeros decían haber visto o escuchado cosas en las bodegas. Desde entonces, don Manuel dejó de trabajar para Walmart, y nosotros tenemos absoluto cuidado de nunca entrar a los congeladores solos, y mucho menos de noche. Compañeros han contado otro par de historias sobre haber visto aquel globo amarillo flotando en otras partes de las bodegas,
pero eso ya se los contaré en otro momento. Claro, si les interesa saber esas otras historias. ¿Cómo comenzar esta historia? La realidad es que es una de esas cosas que te pasan una vez en la vida y que nadie te suele creer, por lo que he optado por simplemente guardarla en el baúl de mis recuerdos, no hablando de ello y no recordando nada sobre ello. Pero en esta ocasión, debido al anonimato que me da contar esto por acá, he decidido compartir con ustedes mi experiencia. Para ponerlos en contexto, esto sucedió hace ya 7 años, cuando pasé una temporada en casa de tía Lola. Debido a que mis padres estaban pasando por un proceso de divorcio, papá dejó de vivir con nosotros y tuvo un pleito legal muy largo y cansado con mi madre. Mamá, mi hermano menor y yo nos mudamos a casa de tía Lola, pues económicamente estábamos muy mal y no podíamos rentarnos un apartamento por nuestra cuenta. Al ser tía Lola, hermana de mi mamá, nos apoyó mucho en ese tiempo. El primer mes, por así decirlo, transcurrió con normalidad. Teníamos nuestros problemas debido al divorcio de mis padres y a lo mal que mi padre se estaba comportando con nosotros, pero en general las cosas podría decirse que mejoraban de alguna manera. Lo extraño comenzó a hacerse perceptible un tiempo después, cuando en las noches, a pesar de estar en época de calor, hacía mucho frío en mi cuarto, que era el mismo donde dormíamos mamá, mi hermano menor y yo. Lo curioso era que, si salíamos a la sala, no se sentía de la misma manera. La temperatura era normal, pero dentro del cuarto era demasiado frío, tanto que generalmente amanecíamos con dolor de huesos mi madre y yo. Cuando preguntamos a tía Lola si ella pasaba lo mismo por las noches, tranquilamente nos comentó que no, que ella no pasaba tanto frío y que seguramente éramos nosotras las que no estábamos acostumbradas a vivir en un apartamento en un 5.º piso, que generalmente solía hacer más frío arriba que abajo. Su explicación nunca me convenció del todo, pero no se podía hacer más que tratar de dormir cubiertas hasta la cabeza con varias cobijas. Lo verdaderamente extraño comenzó a suceder cuando empecé a salir con un chico de mi colegio. Ya teníamos un tiempo juntos, y me aventuré a invitarlo a casa a pasar la tarde haciendo tareas o platicando. Nunca para nada más. Recuerdo perfectamente que la primera vez que este chico fue a visitarme, dijo sentir mucho frío en la casa, y eso que era un día soleado. Yo le dije que sentía lo mismo, pero solo en las noches. Total, pasamos un día agradable juntos hasta que ya casi era hora de que tía Lola llegara del trabajo, y nos despedimos porque mi chico también tenía que irse. Al poco rato de que ella llegó, me llamó a la cocina. Yo fui enseguida para saber qué quería, y tía Lola me miró de una forma que me hizo sentir bastante juzgada, mientras me preguntaba si le ocultaba algo. Le dije que no, y le pregunté sobre el motivo de su acusación. Ella cambió el tema y no volvió a decirme nada al respecto. Esa tarde comimos y todo normal, hasta que la noche llegó. Yo me encontraba con algo de insomnio y recuerdo haber estado en mi laptop mirando alguna serie, cuando de reojo vi una sombra pasar por debajo de la puerta de mi cuarto. Esta sombra se quedó estática, y yo procedí a quitarme los audífonos para poder escuchar si emitía algún ruido o algo. Mi primera impresión es que tía Lola venía a tocar la puerta, cosa que nunca sucedió. La sombra se quedó allí durante varios minutos, en los cuales yo seguía viendo mi serie, pero de reojo miraba la puerta para asegurarme de que seguía allí. Debo decir que esa noche tuve algunas pesadillas al dormir. Posterior a eso comenzó lo verdaderamente aterrador. Tía Lola tenía un par de cuadros de paisajes con algunos animales y otras cosas que la verdad lucían bastante lindos. Nunca les tuve una connotación negativa, hasta que un día, de reojo, estando con mi novio en casa visitándome, pude ver cómo dentro de la cabaña pintada en el cuadro que se hallaba al frente de nosotros, algo se movió. Sentí un escalofrío horrible al darme cuenta, porque había sido muy claro. No me lo había imaginado. De verdad algo se había movido dentro del cuadro. Enseguida me puse de pie y fui a examinar el cuadro, pero no pasó nada más. Llegó la noche y tuve que levantarme al baño y a beber agua. Para esto tuve que salir de mi recámara y pasar por la sala, justo por donde estaba el cuadro del suceso anterior.
Mi sorpresa al ver que el cuadro había cambiado y la cabaña que de día se veía completamente cerrada, ahora tenía las puertas y ventanas abiertas, era algo imposible. Era una pintura y no podía haber sido modificada de ninguna manera, no en una noche, y además, ¿por quién? Era algo simplemente imposible. Tuve tanto miedo que regresé corriendo a mi cuarto y ni siquiera tomé el agua. Al día siguiente, lo primero que hice con la luz del sol fue ir a ver a la sala, a donde estaba el cuadro, y se encontraba tal cual había sido siempre. Nada de puertas ni ventanas abiertas, todo cerrado. Para este punto ya sospechaba lo peor de todo. Tía Lola continuaba haciéndome preguntas extrañas todo el tiempo, y la única razón por la que nunca le dije que mi chico iba a visitarme un rato por las tardes fue porque sabía que no hacíamos nada malo y que quería guardarme eso para mí. Ni a mi mamá se lo había contado, menos tenía intenciones de decírselo a tía Lola. Lo que yo llamaría como lo peor de todo fue aquel día en que mamá enfermó de una gripe tan fuerte que cayó en cama. Ese día tuve que quedarme en casa para cuidarla a ella y a mi hermanito menor, que aún no tenía edad suficiente para ir a la escuela. Mi hermano estaba en la sala viendo la televisión y yo me hallaba en la cocina preparando algo de comer, cuando escucho que mi hermano comienza a llorar, pero de una manera que no le había escuchado desde hace mucho tiempo. En aquel entonces contaba con unos 4 años y ya no solía gritar ni llorar de la manera que lo hacía cuando era casi un bebé. Pero en esta ocasión lo hizo y salí corriendo a la sala. Cuando le pregunté que qué pasaba, él solo lloraba y me apuntaba al cuarto de tía Lola. Cabe destacar que tía Lola trabajaba desde temprano y solía llegar como a eso de las 6 de la tarde a la casa, por lo que ella no se encontraba en ese momento. Pero mi hermanito juraba que tía Lola lo había asustado y se había escondido en su cuarto. Yo, con algo de paranoia ya por las cosas extrañas que venían pasando desde hace tiempo, sentí escalofríos al pensar en lo que el pequeño decía. Lo cargué en mis brazos y nos acercamos al cuarto de tía Lola. Cuando intentamos abrir la puerta, esta se hallaba cerrada, cosa que ya sabía de antemano porque siempre la dejaba cerrada con llave cuando no estaba en casa. Solo quería comprobar que todo estuviera en orden. Cuando me doy la media vuelta para regresar a la cocina, escucho como mi hermanito comienza a llorar y a gritar de nuevo. Me giré de inmediato y la puerta de su cuarto estaba abierta. De verdad que nunca experimenté un miedo tan profundo como en ese momento, al ver que la puerta que yo acababa de comprobar se hallaba cerrada, ahora estaba emparejada, y mi hermanito lloraba diciendo que tía Lola abrió la puerta. Tenía muchas ganas de llorar también, pero en un impulso de valentía empujé la puerta para ver lo que se hallaba dentro, y en el medio de la cama estaba tía Lola, de espaldas, descalza y completamente desnuda, con los pies colgando como si se encontrara flotando arriba de su cama. Aunque no podía verle la cara, sabía que era ella, pues el color de su cabello y los anillos que siempre usaba seguían en sus manos. Grité horrorizada y salí corriendo, cerrando la puerta de golpe. Le grité a mamá que nos fuéramos, que tía Lola era un monstruo. La verdad no sabía ni qué decir, estaba aterrada, solo quería salir de esa casa cuanto antes, pero mamá estaba demasiado anestesiada por los medicamentos y no pude salir de casa. Todo lo que hice fue encerrarme en el cuarto con ella, abrazando a mi hermano, mientras llorábamos y veíamos la sombra de tía Lola fuera de nuestra puerta, inmóvil, sin hacer absolutamente nada. Creo que me quedé dormida luego de tanto llorar y rezar, pues cuando desperté, mamá entraba al cuarto. Acababa de tomar una ducha y me miró extrañada, preguntándome que qué me pasaba. No supe qué contestar, no sabía si lo que había visto era un sueño o era verdad. Quizás quería creer que era un sueño y simplemente me limité a decirle que me estaba enfermando también, que sentía mucho dolor en el pecho y que seguro ella me había contagiado, con la excusa de que nos estaba dando alguna clase de enfermedad respiratoria por tanto frío que hacía en el cuarto. Convencí a mamá de que nos fuéramos de la casa de tía Lola cuanto antes, por nuestra salud. A cambio le dije que trabajaría en algún sitio de medio tiempo para poder costear la renta, pero que nos fuéramos esa misma semana. Las cosas con tía Lola nunca volvieron a ser iguales. Les juro que no pude dormir nada en ninguna de las últimas noches que pasé en esa casa del terror. Tenía un crucifijo siempre conmigo al dormir y tenía que rezar muchísimo para poder conciliar el sueño, de cansancio más que de otra cosa.
Tía Lola parecía observarme siempre, a todas horas. Sentía tanto miedo que incluso cuando estaba en las calles o en la escuela me sentía perseguida por algo. Con los años, rememorando este oscuro recuerdo, ahora que mi hermano es más grande, le he preguntado si recuerda lo que vimos en casa de tía Lola, y me ha contado con pelos y señales aquel día que la encontramos desnuda y flotando sobre su cama en el cuarto. Él también dice tener pesadillas al respecto, y creo que lo único por lo que no nos hemos vuelto locos es porque sabemos que fue real lo que vimos, aunque nadie nos crea y hayamos sido los únicos testigos de aquel horror. Gracias por quedarte hasta el final. Si mi contenido es de tu agrado, no olvides suscribirte, activar las notificaciones, muy importante, y apoyarme compartiendo, comentando y dejando tu me gusta, ya que con esto me ayudas un montón. Hasta la próxima, pequeños Fénix.